otro privilegio, hermanos. Muchos pueden querer hacerlo, muchos pueden estar intentándolo, muchos pueden tener buenas intenciones para estar en la presencia de Dios. Pero solamente los verdaderos adoradores pueden adorar en espíritu y en verdad. La pregunta sería, ¿pero quién es un verdadero adorador? ¿Cómo sé que soy un verdadero adorador? Dice que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Ahora nosotros, desde que recibimos a Cristo, somos hijos de Dios y tenemos vida espiritual. Y el Espíritu de Dios habita en nosotros, somos templos del Espíritu Santo. Entonces, cuando levantamos adoración, alabanza delante de Dios, lo hacemos no en la carne, no en nuestra mente, no en nuestro deseo tan solo. Es por el Espíritu que habita en nosotros. Es porque somos gente espiritual. Es porque hemos nacido de nuevo que podemos darle a Dios una alabanza y una adoración en espíritu y en verdad. Amén. Digan conmigo, gracias Padre, que has hecho de mí un verdadero adorador. Yo te puedo adorar, te puedo alabar, te puedo servir en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, iglesia, por su corazón para responder a la palabra de Dios, a la dirección, a lo que el Espíritu Santo está haciendo en medio de nosotros en cada una de las reuniones que podamos tener. Y siempre sabemos que todo lo que hagamos tiene que ser hecho así para la gloria de nuestro Dios. Amén. Antes de ir a la palabra del Señor, que es una de las cosas por las cuales también estamos reunidos, creo que lo principal, lo más importante es no tanto lo que le damos a Dios, que es bueno para nuestra vida, nuestros privilegios, pero lo que es realmente infalible, bueno y poderoso es la palabra de Dios. En las demás cosas estamos siendo perfeccionados, ayudados, recurriendo al gran sumo sacerdocio de nuestro Cristo para que presente oraciones, alabanza y adoración delante del Padre. Pero la palabra de Dios llega directa, sana, perfecta, poderosa a nuestra vida. Entonces, realmente es una de las cosas más importantes que podemos hacer cuando reunimos, dar nuestro corazón a la buena palabra de Dios. Así es que antes de ir a eso, que es lo más importante que podemos hacer, quiero darles gracias a ustedes, iglesia, que de los que están aquí, muchos seguro estuvieron el día miércoles, otros quizás no importa, pero lo importante es que el día miércoles la iglesia que estuvo presente tuvo a bien compartir algo de su corazón conmigo, hicieron un programa por mi cumpleaños, prohibido decir los años, ustedes, bueno, ya pueden imaginar, cada vez estamos más jovencitos, ¿no? Gloria a Dios. Y bueno, pues muchas gracias, hicieron un programa, algunas cosas, y yo aprecio mucho lo que han hecho por mí, y gracias también por las semillas que sembraron en mi vida. Las he recibido con gozo, las aprecio, di gracias a Dios por ellas, y sé que hay siempre multiplicación para la gente que da con alegría, ¿verdad? Que comparte, porque está escrito que el que siembra generosamente, generosamente también va a segar. Eso es la verdad, eso es conforme a la palabra de Dios, y si lo creemos, pues de hecho va a operar en nuestra vida. Gracias, hermanos, por su amor hacia mí, gracias por las semillas y gracias por las palabras, las lindas cosas que escribieron. Muchos de ustedes han mandado con su ofrenda algunas notas, algunas palabras de gratitud, y de verdad que me han bendecido grandemente y se los agradezco. También, aunque no lo vamos buscando ni pidiendo siempre, cuando recibimos palabras de bendición, sí nos anima muchísimo. Así es que les agradezco de todo mi corazón por las buenas cosas, los buenos deseos, las oraciones y todo lo que hacen por mí. Amén. Yo los amo, sé que ustedes también. Y gracias porque todo lo hacemos en el amor del Señor. Amén. Muy privilegiado yo, muy agradecido y bendecido de poder estar delante de ustedes, de pastorear la iglesia por gracia de Dios. Y muy feliz de tener una congregación, gente tan preciosa como ustedes. Yo amo a cada uno y procuro darles lo mejor de lo mejor, estando delante de Dios para traer un buen alimento a su corazón. Y muchas veces pues la palabra podrá venir para animarnos, para edificarnos, para ayudarnos a ver cuán bueno es el Señor y cuánta bendición tenemos. Otras cosas vendrá y otras veces vendrá la palabra para ayudarnos a ser responsables. Algunas otras veces vendrá para exhortarnos. Sé que han aprendido ustedes eso y no se enojan por eso, pero entendemos que el amor de Dios siempre está ayudándonos también a través de la corrección, de la dirección a veces que se opone a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de ver los asuntos. Y sabemos que en la iglesia el que siempre tiene la razón es nuestro Dios. Amén. Y expresa eso por medio de su palabra. Así es que
Cuando hay exhortación, no digan el pastor me está exhortando, digan el Señor me está hablando. Yo siempre les hago recordar esto, ¿no? Cuando hay bendición dicen Dios me ha bendecido, aleluya. Pero cuando hay exhortación dicen el pastor me está exhortando. No es así. Dios te bendice, Dios te exhorta porque te ama. Ok, gracias iglesia. Gracias de todo corazón a cada uno de ustedes. Vamos a levantar nuestras manos, luego vamos a la palabra de Dios. Padre fiel, te agradecemos en el nombre de Jesús por este tiempo especial y el honroso privilegio de alabarte, de honrarte, de darte a ti el honor porque tú eres digno de recibirlo, Padre. Te agradecemos por este tiempo de bendición, también por la impartición de tu sabiduría a nuestro corazón. Gracias por ese Maestro perfecto que es el Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos guía a toda la verdad. Nuestro corazón está abierto, Padre, y está dispuesto como tierra fértil a recibir de ti en este tiempo. Agradecemos tu fidelidad con cada uno de nosotros y estamos prestos a oír de tu sabiduría y a guardar esa palabra en nuestro corazón, permitiendo que ella pueda crecer, pueda fructificar en nuestra vida para gloria tuya. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Si eres un creyente, puedes decir amén y amén. Digan conmigo, Padre Dios, gracias por hablarme en esta tarde a mi corazón. Recibo tu palabra como lo que es, como palabra de Dios. Amén. Iglesia, estamos siendo ayudados por el Señor y ministrados en este tiempo que nos ha tocado vivir, tiempo que antecede al glorioso retorno de Jesucristo, y sabemos que Dios está haciendo algo en la iglesia y la Biblia lo llama restauración del tabernáculo de David, donde Dios hace un trabajo de mejorar, de perfeccionar, de tapar brechas, cosas que se han suscitado dentro de la iglesia a través de la historia, y Dios está obrando y está trabajando en su iglesia, perfeccionándonos para la venida y el retorno del Señor Jesús por nosotros. Eso es lo que se llama la restauración en la Biblia del tabernáculo de David. Una de esas cosas preciosas que Dios hace en la iglesia y que nos ha revelado que tienen que ver con esta restauración del tabernáculo de David es el privilegio grandísimo que tenemos los hijos de Dios de poder tener acceso a su presencia libremente, sin necesidad de recurrir a ninguna persona, un sacerdote, como era en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel podía llegar a Dios a través del sumo sacerdote, y otra vez como en el tiempo actual, en el contexto tradicional, católico, la gente para llegar a Dios y confesar sus pecados usa un sacerdote llamado así. Pero la Biblia nos enseña que el camino nuevo y vivo se ha establecido y está abierto por medio de Jesucristo para entrar a su presencia libremente. Ya estudiamos eso que David en el Antiguo Testamento, él nos muestra cómo es que a Dios le agrada relacionarse, comunicarse con su pueblo, y él hizo un tabernáculo para el Señor, ¿verdad? Donde llevó el arca de la presencia de Dios. Y en ese tabernáculo que estuvo existiendo paralelamente al tabernáculo de Moisés, en ese tabernáculo no había sacerdotes, no había impedimento para estar en la presencia de Dios, sencillamente estaba el arca ahí y David estaba en esa presencia y la gente estaba en esa presencia, y esa era una sombra y una figura de lo que iba a ser en nuestro tiempo la oportunidad de estar directamente en la presencia del Señor por medio de Jesucristo. Ahora en Jesús todos los hijos de Dios, todos los que hemos nacido de nuevo tenemos el acceso libre a la presencia de Dios. Estás aquí, eres libre para levantar tus manos y hablarle a Dios. Te vas a tu casa, tienes el acceso libre para levantar tus manos y hablarle a Dios. Estás en la calle y quieres darle gracias a Dios, aunque te miren raro y te digan loco, puedes levantar tus manos y alabar a Dios. Donde quiera que estés, en cualquier lugar, en cualquier sitio y en cualquier tiempo y a cualquier hora, el acceso es libre a la presencia de Dios. Esa es una de las grandes bendiciones de lo que Dios está haciendo, restaurando el tabernáculo de David en este tiempo, en la iglesia, en su pueblo. El día miércoles estuvimos recibiendo, como parte de este contexto, para nuestro corazón, siendo refrescados por la palabra, hablamos de la presencia de Dios en nosotros, de que debemos estar animados, nunca vernos solos, porque
Dios por su Espíritu Santo habita en nosotros. Así es que a donde vamos Él está con nosotros. Nunca estamos solos. Tú puedes sentirte solo, pero no quiere decir que estés solo. El sentimiento es una cosa. Lo que Dios dice que es la verdad, esa es otra cosa, y eso es lo que vale, lo que prevalece. Y Dios ha hecho de cada uno de nuestros cuerpos y cada una de nuestras vidas su templo, el lugar donde Él vive, donde Él mora. Así es que tenemos que estar seguros de la presencia de Dios y no tener miedo de nada ni de nadie. Dios nunca me va a abandonar. Siempre Dios está a mi lado, siempre está disponible para mí en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Así es que el miércoles fuimos muy bendecidos, refrescados en que Dios nunca nos deja y que su presencia es permanente en nosotros. Bueno, en esta tarde vamos a hablar de la otra cara de la moneda, y es que Dios nos enseña que nosotros también tenemos que responder a la presencia de Dios buscando su presencia. Y vamos a estudiar y vamos a ver de qué se trata. Y nos toca entonces hoy como iglesia responder a la presencia de Dios. ¿Y cómo respondemos? Buscando su presencia. Naturalmente buscar es hacer lo necesario para encontrar a una persona o una cosa. Eso es buscar, ¿verdad? Eso es lo que entendemos por buscar. Hacer lo necesario para encontrar a una persona o una cosa, o para conseguir algo o hallarse en una determinada situación o estado. Buscamos tal o cual cosa. Es una actividad que en lo natural no siempre es satisfactoria y completa. Los buscadores de tesoros buscan tesoros por años y a veces no encuentran el tesoro, a veces sí. No es seguro esto. Los buscadores de la buena suerte pueden estar toda la vida invirtiendo en buscar la buena suerte y en comprando tincas, loterías y todo, y se mueren y nunca ganaron ni la tinca ni la lotería. Y no es, a pesar de que lo buscan, no lo encuentran. A veces se busca personas desaparecidas, y cosas y situaciones, pero no es una actividad muy satisfactoria, diríamos, buscar en lo natural. Pero en el ámbito espiritual en el cual nosotros nos movemos, al cual pertenecemos, porque nuestra ciudadanía no es terrenal sino celestial, habitamos en el ámbito de la luz, en el ámbito donde Dios es el rey, es el gran jefe, el gran Padre bueno que siempre está de nuestro lado. Entonces en ese ámbito espiritual es totalmente distinto. Y la palabra de Dios ha establecido, y esto lo sabemos porque está escrito, el principio de buscar a Dios y siempre encontrarlo. Quiere decir que las veces que busques a Dios siempre lo vas a encontrar. Las veces que vayas a la presencia de Dios, Dios siempre estará ahí. Tú te puedes preguntar, pero ¿cómo hará Dios? ¿Cómo es posible? Si yo voy, mi hermano tal va a la presencia de Dios, muchos otros también van, y en otros sitios, en otras provincias, en otros países, la gente está buscando a Dios. ¿Cómo lo hace? Fácil, Él es Dios. Y Él es ilimitado. Y Él puede oír a todos los que levanten su voz en su presencia. No importa cuántos sean. Por eso Él es Dios. Por eso Él es todopoderoso. Él puede hacerlo. Él sabe hacerlo. Ok. Entonces ese principio está establecido. Siempre que busques a Dios, tú lo vas a encontrar. Dios no te va a desairar, no te va a abandonar, no te hace pasar a la sala de espera. De frente llegas y entras al trono de su gracia. En el ámbito celestial no hay sala de espera. Tú vas y de frente entras a la presencia de Dios. Amén. ¿Es bueno esto o no? Gracias a Dios. Él lo ha hecho posible. Ahora, piensa en esto. No vamos a buscar a Dios porque alguien hablaba mucho en algún tiempo acerca de esto, de que no es necesario buscar a Dios porque Él no está perdido. Obviamente Dios no está perdido. No lo buscamos porque Él esté perdido. No lo buscamos porque Él esté jugando a las escondidas con nosotros. Sencillamente buscamos a Dios porque anhelamos su presencia. Buscamos a Dios porque le queremos amar. Buscamos a Dios porque aún queremos adorarle, queremos pedirle, queremos ofrecerle nuestra vida, queremos pasar tiempo con Él, queremos hacer todo lo que podemos al estar en su presencia. Entonces no vamos a la presencia de Dios o buscamos o nos acercamos a Él porque Dios esté perdido, sino por todas estas cosas que les estoy diciendo.
anhelamos por sobre todo disfrutar, estar con Él, amarle, adorarle, ofrecernos a Él, pedirle cosas. Todo eso hacemos en su presencia. Y el estar en la presencia de Dios, hermanos, sabiendo que Dios siempre está dispuesto a nosotros, siempre Él está de nuestra parte y entendiendo el principio de la reciprocidad, vamos a ir a Dios agradecidos porque es un privilegio poder hacerlo. Recuerda, buscar la presencia de Dios, ir delante del Señor, estar presentes a Él, no es ninguna carga, no es ningún castigo, no es un trabajo odioso que tenemos que hacer, es un privilegio muy grande que tenemos los hijos de Dios. Y hay que aprender a ver esto, de estar en la presencia de Dios, de buscarle en alabanza, en adoración, en oración, de estar pasando tiempo en comunión con Dios. Hay que verlo no como un trabajo tedioso, sino como, les vuelvo a repetir, un honroso privilegio. Y la palabra de Dios dice que en la presencia del Señor siempre hay delicias y hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Entonces tú cuando vas a la presencia de Dios vas a hallar gozo. Siempre vas a estar gozoso en la presencia de Dios. ¿Ok? Así es que cuando estés un poco abatido por tal o cual situación, cuando estés un poco cargado por los afanes de esta vida, ya tienes algo que hacer. Ir a la presencia de Dios. Estar delante de tu Padre Celestial. Abrir tu boca y alabar a Dios. Abrir tu boca y orar y pedir si tienes que pedir. Hacer algo en la presencia de Dios. Y la Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Hay un gozo pleno, un gozo diferente, un gozo que cambia tus perspectivas de la vida. Tu sentir aún es cambiado en la presencia de Dios. Hay delicias, hay deleite a la diestra del Señor. Así es que ¿a cuántos les gusta el gozo? Presencia de Dios. ¿A cuántos les gusta deleitarse? Díganlo nomás sin miedo, díganme. Presencia de Dios. En la presencia de Dios hay gozo y delicias. Amén. Ok, iglesia, entonces necesitamos siempre estar conscientes de esto, de la gloriosa presencia de nuestro Dios. Hay que responder a lo que Él es en nosotros, el siempre presente, y hay que responder con reciprocidad, respondiendo con buscar su presencia. ¿Cuántos saben que son amados de Dios, que Dios es amor, que Dios los ama? ¿Cuántos de ustedes saben? Ahora noten que la Biblia dice que le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces nosotros aplicamos esto a la cuestión de buscar a Dios y de la presencia de Dios. Y si Dios nos buscó primero, recíprocamente nosotros respondemos también buscando a Dios. Le amamos porque Él nos amó primero, le buscamos porque Él nos buscó primero. ¿Y cómo sabemos que Dios nos buscó primero y que Él vino a buscarnos? Pues el Señor Jesús lo dijo. Un día Él estuvo visitando una ciudad llamada Jericó. Y en Jericó había un personaje que la Biblia menciona y se llama Zaqueo. Y Zaqueo era un hombre pequeñito de estatura, pero obviamente era muy hábil. Era el jefe del cobrador de los impuestos, de los publicanos en ese tiempo. Un publicano era un personaje judío, una persona judía que servía al gobierno romano, cobrando impuestos al pueblo judío. Por lo tanto, dentro del contexto del pueblo judío eran vistos como traidores, no eran nada apreciados ni queridos. ¿Por qué? Porque estaban del lado de la autoridad romana cobrando impuestos a su propio pueblo. Entonces, los publicanos no eran vistos y pues Zaqueo era jefe de los publicanos y tenía mucho billete, mucho dinero. Los publicanos firmaban un contrato con el gobierno de Roma y le pagaban una determinada cantidad al gobierno de su plata y después se encargaban de recobrar todo y con ganancias exageradas a lo que podían, exprimiendo al pueblo. Entonces ellos almacenaban así más y más riqueza cada vez, oprimiendo al pueblo. Él no era apreciado por los propios judíos, pero Zaqueo entendía que Jesús había venido a esta tierra en cumplimiento de la promesa de Dios para salvar a este mundo. Él entendía que su salvación no estaba en sí mismo ni en las riquezas que tenía, sino en Jesús.
Y cuando Jesús vino a Jericó y la gente se agolpaba para ver a Jesús, para estar cerca de él, Zaqueo por su chiquititud no podía hacerlo, no encontraba la forma de acercarse a Jesús. Entonces él subió a un árbol de sicómoro, dice la palabra. Y entonces subió a ese árbol y ahí Jesús, al pasar por donde estaba el árbol y Zaqueo ahí arriba, Jesús levantó la mirada y le dijo: tienes que bajar, Zaqueo, así apresúrate, que la salvación ha llegado a tu casa. Es necesario que yo pose en tu casa. Y Zaqueo, al toque así vivaz y así avispón como él era, bajó y estuvo con Jesús en su casa. Y Jesús le dice a Zaqueo, en este contexto que estaba tratando con él, le dice lo siguiente. Le dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, Dios ya nos buscó por medio de Jesús, que vino a buscar lo que estaba perdido, lo que se había perdido. Dios ya lo hizo. Es como que Dios ya nos amó, ahora nosotros le amamos. Dios ya nos buscó. Jesús está diciendo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, nosotros hoy lo buscamos y estamos presentes delante de él. Está funcionando el principio de la reciprocidad. Dios nos amó, nosotros le amamos. Dios nos buscó, hoy tenemos la oportunidad de buscarlo y debemos buscarlo con gozo, porque en su presencia siempre hay deleite, hay alegría, hay plenitud de gozo. Este principio de que hay que buscar a Dios es algo que está en la palabra y es importante, es permanente, no deja de tener importancia ni trascendencia. Está establecido en ambos pactos, en ambos testamentos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. Entonces vamos a ver algo para afirmar lo importante y la necesidad de que la iglesia esté en la presencia de Dios. Que sepa que Dios está presente con nosotros, pero nosotros también busquemos la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, en la presencia de Dios hay oportunidad de alabar, de pedir, de interceder y de hacer muchísimas cosas que la palabra de Dios también nos enseña y luego las iremos viendo. En el Antiguo Testamento, en 1 Crónicas 16, del 8 al 12, la Nueva Versión Internacional, esta traducción bíblica dice así: alaben al Señor, proclamen su nombre, testifiquen sus proezas entre los pueblos, cántenle salmos, hablen de sus maravillosas obras, gloríense en su nombre santo, alégrense de veras los que buscan al Señor. Alégrense de veras los que buscan al Señor. ¿Quién puede estar alegre así de verdad, de veras estar alegre? El que busca al Señor. Alégrense de veras, pues, los que buscan al Señor. Refúgiense en el Señor y en su fuerza. Ahora dice: busquen siempre su presencia. Recuerden las maravillas que ha realizado, los prodigios y los juicios que él ha emitido. Entonces aquí vemos que está establecido este principio de que hay que buscar. Estamos en el Antiguo Testamento, ahora lo vamos a ver establecido también en el Nuevo Testamento, en que nosotros como hijos de Dios y creyentes y que vivimos en Nuevo Pacto también somos llamados a buscar la presencia de Dios. Es un principio que permanece. No es que porque estamos en un Nuevo Pacto ya no hay que interesarse en buscar la presencia de Dios. Por el contrario, en el Nuevo Pacto también está establecido este principio: buscar los hijos de Dios su maravillosa presencia. Entonces, ¿qué encontramos aquí? La oportunidad de alabar al Señor y proclamar su nombre. En su presencia podemos hacer eso: declararle, alabarle, hablarle de su poder, de su gloria, de su omnisciencia, de su omnipotencia. Estando en su poder y en su presencia podemos proclamar esto que Dios nos dice en su palabra. Para hacerlo necesitamos estar en su presencia. Si tú quieres proclamar la grandeza de tu Dios, una de las primeras y elementales formas es que estés en su presencia y que lo hagas en su presencia. Y cuando tú lo haces en su presencia, en la intimidad, te es sencillo proclamar a Dios allá afuera, delante de la gente, dar testimonio, hablar sin miedo, sin tener ninguna vergüenza del Dios en el cual tú crees. Del Dios que es tu Dios, el que te respalde, el que te ayude, el que está a tu favor y puede ser de bendición y testificar delante de la gente. Pero hay que buscar siempre su presencia. Nos llenamos de sabiduría y de poder también en la presencia de Dios. Habilitados y ungidos por el poder del Espíritu en la presencia de Dios.
Y entonces tenemos toda la facultad, todo el poder para declarar también que Él es nuestro Dios sin temor ni vergüenza de nadie allá afuera, ¿verdad? Y podemos decir como el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. ¿Ve? Cuando estamos en su presencia, esto es una realidad para nuestra vida. Dice la escritura aquí que busquemos siempre su presencia. Otra traducción dice, busquen constantemente su presencia. Recuerden las maravillas que Él ha realizado. Quiero centrarme un ratito en esa expresión donde dice que busquemos siempre o constantemente su presencia. En Reina Valera o en la NBI o en otras traducciones castellanas, esta parte ha sido traducida busquen siempre su presencia o busquen constantemente su presencia. En el hebreo no es así. En el hebreo original dice buscad a Jehová y su fortaleza. Buscad otra vez su rostro continuamente. En las versiones españolas solamente una vez dice busquen su presencia constantemente o siempre, pero una sola vez dice busquen. En el hebreo dice busquen a Jehová y su fortaleza, busquen su rostro continuamente. Ahora es interesante estudiando este pasaje en el hebreo ver que el primer buscat en el hebreo es una palabra diferente al segundo buscat. En el español está dos veces dicho de la misma forma, buscad y buscad. Primeramente dice, buscad a Jehová y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. En el hebreo son dos palabras diferentes. El primer buscad en el hebreo es darash, así como suena, una D, una A, una R, una A acentuada, una S y una H, darash. Así como mis paisanos, me darás, no me darás comidita. ¿Ya? Darash, ok. Entonces, darash, ¿qué significa? Este primer buscar significa determinar una búsqueda, ¿ok? Es que tú quieres y determinas, sabiendo que es un privilegio y un gozo estar en tu presencia, determinas, yo voy a estar en la presencia de Dios. Esa es la primera cosa que hay que hacer. Tú sabes que todas las cosas que logras en la vida lo haces por determinación. Tú determinas estudiar, determinas tener una profesión, determinas buscar un esposo, una esposa, determinas y decides y entonces tienes lo que has determinado. Todo es y comienza por la determinación. Entonces lo primero en cuanto a la presencia de Dios es determinar. ¿Listo? El segundo, buscad, que encontramos aquí, ya no es darash, sino bakash. Acaba también con SH. ¿Ok? Pero ya no darash, sino bakash. Una B, una A, una C, una A, una S y una H. Bakash. Ahora, bakash ya no significa determinar, significa la acción misma de estar en la presencia de Dios, adorando, intercediendo, pidiendo, demandando cosas delante del Señor. Entonces es interesante, primero hay que determinar, pero no hay que quedarnos en la teoría y en la determinación. Hay que ir a la acción. El creyente que realmente quiere estar en la presencia de Dios, número uno lo determina, número dos lo realiza. Primero lo digo, después lo hago. Primero digo, voy a la presencia de Dios, luego hago la acción correspondiente y estoy en la presencia del Señor. Esa es la forma de buscar a Dios. Número uno, por determinación. Número dos, con la acción. Luego en el verso 12 nos dice la escritura, recuerden sus acciones portentosas, sus prodigios y sus justas decisiones. O recuerden las maravillas que Dios ha realizado, los prodigios que Él ha hecho, las palabras o juicios que Él ha emitido. Hay cosas que tenemos que recordar, no lo que el diablo quiere que recordemos. El diablo quiere que recuerdes tu vida antigua, tus errores. Él quiere refrescar todo lo malo que has hecho como si estuviera presente para ti, como que Dios no te hubiera perdonado. Eso siempre es trabajo del diablo. Hurgar en la basura del pasado y sacarla a flote otra vez para dañar tu vida, para limitar tu vida y tu caminar cristiano.
de tal manera que quiere producirte miedo, temor, condenación, acusación, frustraciones. Eso hace Satanás. Pero Dios, ¿qué nos dice en su palabra? Si hay algo que recordar, que recuerdes las maravillas que Él ha realizado. Y una gran maravilla que Dios ha hecho es sacarte de las tinieblas y ponerte en la luz. Darte un nuevo nacimiento que ninguna religión te lo puede dar, y te lo puede dar solamente Dios por medio de Cristo, su único Hijo, y a través de su Espíritu viniendo a morar en ti. Es una gran maravilla que tú eres hoy un hijo de Dios. Eso es poderoso. Ese es el milagro más grande que puede existir. Nada ni nadie puede hacerlo. Dios lo ha hecho. Te ha dado un nuevo nacimiento, te ha dado vida nueva. Eres nueva criatura en Cristo Jesús. El más grande de los milagros que el hombre puede experimentar. Ser hecho un hijo de Dios y ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz de su Hijo amado. ¿Ve? Y tenemos que recordar eso. Añadido a eso, Dios nos ha bendecido muchas veces, trayendo una sanidad sobrenatural a nuestro cuerpo, liberándonos de dolencias, protegiendo nuestra vida. Si hoy tú y yo estamos aquí es por la gracia de Dios y porque Dios es un Dios que protege. Dios es un Dios que cuida de sus hijos que confiamos en Él. Dios está interesado en que cumplamos su propósito. Por eso hoy estamos aquí, porque Él es bueno y es cumplidor de promesas. Entonces, si hay algo que recordar, es recordar la fidelidad de Dios, sus milagros, las cosas buenas que Él ha hecho en nuestra vida. No dejes pasar la oportunidad de siempre estar en la presencia del Señor. Es tu gran privilegio y todo ya está hecho y el camino está libre para que puedas hacerlo. No necesitas a nadie, solo determínalo y acción. Tú lo decides y haces lo correspondiente. Vas a la presencia de Dios. Dios está ahí. Dios te va a oír, Dios te va a recibir, Dios te va a escuchar, Dios te va a responder. Él está a favor de eso. La palabra también dice que Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Si quieres mostrar que eres sabio y entendido, en el contexto espiritual, esto no depende de un gran cerebro o un cociente altísimo de inteligencia, depende de que tú determines buscar a Dios. Un sabio y entendido, valorado por Dios, es si uno lo busca. Cuando tú buscas a Dios, Dios dice, este es sabio, este es entendido, está buscándome, no va a hacer las cosas a su manera por su propia cuenta. Él está buscando de mí, buscando mi dirección, buscando mi sabiduría, buscando mi ayuda, buscando mi bendición. Él está haciendo algo sabio. Y Dios dice, este es un sabio, este es un entendido, el que busca a Dios. Entonces, iglesia, Dios nos buscó, Él vive en nosotros y la palabra nos enseña en el principio de la reciprocidad que nosotros también busquemos a Dios, que lo hagamos constantemente, que lo determinemos y vayamos a la acción como lo acabamos de ver. En el Nuevo Testamento también está revelado exactamente lo mismo. En Hechos capítulo 17. Lucas, que escribió el libro de Hechos, habla de la experiencia del apóstol Pablo como predicador del evangelio de la gracia de Dios y de las situaciones que pasó y de cómo él compartía y de las cosas que él dijo. En Hechos 17, del 26 al 28, en la Nueva Versión Internacional, leemos lo siguiente. Hechos 17, del 26 al 28. Dice la Escritura en este pasaje: de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Aquí debemos notar que el Nuevo Testamento revela que buscar a Dios es oportunidad disponible primeramente a toda la gente, a todos los hombres y luego, por supuesto, también para sus hijos. Por eso nos dice el verso 26 de Hechos 17 que de un solo hombre hizo todas las naciones, de Adán, de ahí vino todo el resto del género humano, para que habitaran toda la tierra, y Dios determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Luego el verso 27 nos dice lo siguiente: esto lo hizo Dios para que todos lo busquen
y aunque sea a tientas, lo encuentren. Dios quiere que la gente lo busque y lo encuentre. A veces el hecho de aceptar la existencia de Dios y estar en alguna religión que no nos satisface, que no nos ayuda y que no colma nuestras expectativas, nos motiva a una búsqueda a Dios. En la religión uno está buscando un poco a ciegas, a tientas, no tiene nada claro. Pero cuando siendo personas que aceptamos la existencia de Dios se nos predica el evangelio, entonces ahí viene la oportunidad de dejar a ciegas estar buscando a Dios y realmente se cae la venda y comenzamos a mirar tal cual es la revelación de Dios a nuestra vida. Y comenzamos a conocer a Dios tal cual es por medio de Jesucristo. Entonces el Señor quiere que todos lo busquen, aunque sea a tientas inicialmente por la religión y la piedad sincera, el deseo que la gente tiene. Pero cuando la gente tiene esta característica, luego Dios los encamina a la verdad. Hubo un centurión romano, en Hechos 10 está la historia de Cornelio. Era un prosélito judío, se había hecho una persona que admiraba a los judíos y admiraba sus enseñanzas y todo. Él era un hombre respetuoso, daba limosnas, hacía cosas buenas, pero no era nacido de nuevo. Era alguien que estaba buscando a tientas a Dios, pero tenía un buen corazón. Pero esto no era suficiente. Él necesitaba ser salvo. Pero como tenía ese buen corazón y Dios lo conocía, entonces Dios vio la forma de que este hombre se salvara. Entonces Dios le trajo una visión a él, le trajo una visión a Pedro para que se vaya y le predique el evangelio de la gracia y él puede escuchar y pueda ser salvo. Entonces él estaba buscando a tientas, pero por tener ese corazón Dios proveyó la oportunidad para que él le pueda conocer de una manera genuina y verdadera. Y entonces Cornelio tuvo la oportunidad de escuchar el evangelio con sus amistades, su familia, recibieron el poder de Dios, nacieron de nuevo, fueron bautizados con el Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas en esa reunión maravillosa y conocieron la verdad acerca de Dios. Dios quiere que le busquen. Los hombres, la gente y por supuesto también sus hijos. El apóstol Pablo dice en el verso 28, puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos. Dios no está lejos, dice, de ninguno de nosotros. Así como Dios está disponible al mundo, Dios está disponible a nosotros. Y seguramente en el transcurso de la enseñanza más adelante, en otras reuniones vamos a ver cómo es que nosotros podemos, como hijos de Dios, estar buscando la presencia del Señor. ¿Ok? Entonces, el buscar a Dios es algo disponible a toda la gente y por supuesto a los hijos de Dios. No te olvides, el camino está abierto. No hay limitación. Tú quieres, tú decides, tú lo haces, tú encuentras la presencia del Señor. Digan, Dios no se esconde. Tú acuérdate que cuando vas a Dios siempre lo vas a encontrar. Y Él siempre te va a atender. Y Él siempre te va a oír. Él siempre te va a ayudar. Por eso es que vale que tomemos esta decisión y esta prioridad de que Dios es primero. No sé si les pasó, pero a veces en nuestra inmadurez enfrentamos alguna cosa y lo primero que hacemos es tratar de o nosotros mismos solucionarlo o buscar la ayuda de alguna persona que obviamente en algún nivel puede ayudarnos, pero a Dios lo dejamos en la cola de todo. Al final lo dejamos y nada nos puede ayudar. Recién vamos a Dios cuando estamos con la soga al cuello. Ahora Dios es misericordioso y nos ayuda, porque Él es bueno. Pero no hay que pasar por tanta cosa y tanto sufrimiento y tanto maltrato si primero vamos a Dios. Ahí hay solución, iglesia. Dios es fiel y Él nos ha dicho que busquemos su presencia. Y si lo hacemos, Dios no nos defrauda. La gente nos puede defraudar, pero Dios no va a fallarnos, Dios no va a defraudarnos. Es una realidad si lo hacemos con fe, si le buscamos conforme a la palabra de Dios. Dios nunca tiene que estar a la cola. Dios siempre es el primero. Y si tú lo consideras y le das ese lugar, las cosas serán diferentes. Busca primero a Dios y todo será distinto. Luego en el Nuevo Testamento Jesús
y el Espíritu Santo por la palabra nos animan a buscar. ¿Qué dijo Jesús? Él habló de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y él dijo, todas las cosas serán añadidas. No dice desespérense por las cosas, trabajen doblemente por las cosas, afánense por las cosas, lloren por las cosas, anhelen las cosas. Lo que Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios, y en el reino de Dios está el Rey, el Dios Todopoderoso, el Rey del reino. Busquen primero a Dios, busquen sus principios, busquen las leyes del reino y todo será añadido. Pero busquen. Dios ya les ama, Dios está a su favor, Dios está con ustedes. Ahora busquen primeramente y después todo será añadido. ¿Qué dice el Espíritu Santo? En Romanos 3:10, Pablo es inspirado a decir lo siguiente, del 10 al 12. Él dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No se me espanten, no se me asusten. Esto no es para la iglesia. Esta es una escritura donde Pablo hace referencia y usa una escritura del Antiguo Testamento que se refiere a la gente que está lejos de Dios, no a nosotros. Porque nosotros somos hijos de Dios y estamos siendo animados y somos buscadores de Dios. Acá está hablando de que no hay quien busque a Dios, que se han desviado y se han hecho inútiles, y no hay quien haga lo bueno. No hay ni un hito. Fuera de este contexto, hermanos amados, fuera del contexto de la iglesia, del hecho de ser hijos de Dios, ahí afuera no hay ni uno bueno ni uno justo. Por más que veamos que decimos, qué buena persona es ella, qué linda es su familia, qué bien se porta, qué buenos principios tiene. Pero está muerto espiritualmente. Y para Dios vale eso más que otra cosa. Entonces, Dios a la gente que no tiene la presencia de su espíritu, por haber recibido a Cristo, sencillamente la ve como de la otra familia, no de su familia. Y esta gente puede tener buenas cosas, buenos principios, moralidad, pero nadie conoce el lado oscuro de su vida. Solamente ellos y Dios. Y saben que el mundo está lleno de apariencias, ¿verdad que sí? De gente que proclama muchas cosas buenas, pero que hace totalmente todo lo contrario. Entonces, iglesia, para Dios no hay justo ni aun uno ahí afuera. Pero en la iglesia sí sabemos que hemos sido justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios. Y que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Alaban a Dios por ello. La mención de este versículo de Romanos 3, 10 al 12 hace alusión a lo que está escrito en el Salmo 14:3. Esto no es para los creyentes. Nosotros los creyentes, por implicancia, sí podemos buscar a Dios. Los del mundo, no nacidos de nuevo, no buscan a Dios. Los creyentes nacidos de nuevo, salvos por la fe en Cristo, sí buscamos a Dios. Por implicancia, somos de otro reino. Ya no vivimos como la gente que no tiene a Dios. Nuestra vida es cambiada. Nuestras prioridades, nuestras acciones, como dice 2 Corintios 5, 17. El que esté en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Antes aceptábamos la existencia de Dios, pero no buscábamos a Dios, no conocíamos cómo. Hoy todo es hecho nuevo, hoy estamos en la iglesia, somos de Dios, somos de Cristo, estamos en el reino de la luz. Hoy sí buscamos a Dios, sí vamos a la presencia de Dios, sí podemos estar en la presencia de Dios. Es nuestro privilegio disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Termino mostrándoles algo que es realmente precioso y nos ha bendecido mucho, que está en Hebreos capítulo 11, verso 6. La traducción Reina Valera de Hebreos 11, 6, un pasaje súper conocido, dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Quiénes son galardonados por Dios? Los que le buscan. Digan conmigo: yo soy buscador de la presencia de Dios y Dios me galardona. Yo le busco, Él me galardona, Él me recompensa, Él me premia. Y aún vamos a entender en mayor magnitud lo que significa
este pasaje. Vamos a ir a escudriñar un poquito los términos originales, son bastante interesantes. Van a abrir el abanico y nos van a dar entendimiento bastante de este pasaje. Les voy a leer la Nueva Traducción Viviente de Hebreos 11:6, es interesante. Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse debe creer que Él existe y que galardona o recompensa a los que lo buscan con sinceridad. De hecho, ya, sin fe no puedes agradar a Dios. El que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe. Ya les voy a explicar un poquito más detenidamente el significado de esta expresión. Y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Ahora, cuando la Biblia habla de que es imposible agradar a Dios, usa el término adunatos. Sin fe somos incapaces, somos débiles, estamos imposibilitados de llegar a Dios. Por eso es que la fe es súper importante. Debemos tener fe y creer a Dios, porque si tú no tienes fe, no puedes ir a Dios, estás débil, eres incapaz, eres imposibilitado, no vas a poder tener contacto con Dios. Con Dios solamente nos contactamos eficazmente por medio de la fe, por creer lo que su palabra dice y creerlo sin dudar, tener convicción de lo que Dios dice. Eso es fe. Entonces, si tú no tienes eso, eres incapaz, débil y estás imposibilitado. No puedes agradar, no puedes tener a Dios satisfecho, no puedes agradar bien a Dios de una manera completa. No puedes hacer eso si no tienes fe. Luego dice, el que desea acercarse a Dios, el que desea estar en su presencia, el que va a su presencia, el que aborda a Dios, debe creer que Él existe. En la traducción, Nueva Traducción Viviente que hemos leído, tú te acercas a Dios y tienes que creer que Él existe. En Reina Valera dice, crea que Dios le hay. Pero la Nueva Traducción Viviente aclara un poco el panorama cuando dice, acércate y cree que Él existe. Pero es interesante en el original lo que esta expresión nos dice. Este término que Él existe es una sola palabrita, bastante cortita, tiene solamente 4 letras y suena como eimi. Cuando ha sido traducido acá en la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente, que Él existe, en el griego es solamente una palabrita, eimi. ¿Y qué significa eimi? Eimi significa que Él es lo que tú necesitas que sea. No solo que Dios existe en una manera general de decir, sí, yo creo que Dios existe, sino tú tienes que creer que Dios existe y que Dios es lo que tú estás necesitando. Oiga bien, iglesia, no es solamente decir yo sí creo en Dios, sí, Dios existe, Él es bueno. No es la cuestión general, es específica. Es que tú te acerques a Dios creyendo que Él es lo que tú necesitas, en la situación que tienes y en la necesidad que enfrentas. Entonces, si te sientes solo y tú quieres vivir libre de esa presión de la soledad, entonces tú puedes ir a Dios y decirle, Dios, yo creo en ti, tú eres Jehová Shammah, el Dios que siempre está conmigo, y yo me acerco a ti sabiendo que tú satisfaces esa área de mi vida en la que yo me siento solo, y tú me llenas de tu presencia y tú me ayudas y tú me satisfaces. Yo creo que tú eres mi Jehová Shammah. Ve, te has acercado para tratar la soledad en tu vida. No solamente dices Dios es bueno, Dios existe, Dios es grande, sino que vas con la confianza de que Él es lo que tú necesitas que sea. Y si tú estás enfrentando un testimonio natural adverso en cuanto a tu salud, a la parte física, igualito tienes que ir a la presencia de Dios. No con miedo ni temor, si será, no será la voluntad de Dios que yo esté sano. Porque tienes que ir con fe.
Tienes que ir seguro que Él es lo que tú necesitas. ¿Y qué necesitas? Necesitas el trato milagroso de Dios para tu cuerpo, para sanar una enfermedad, quitar una dolencia. Entonces tienes que ir con fe. Dios, tú eres mi médico divino. Para ti no hay nada imposible. La ciencia humana me ayuda, pero es limitada. Para ti no hay nada imposible. Yo estoy en tu presencia porque tú no me fallas. Tú eres mi médico sanador, mi Jehová Rafa, el que me sana, el que puso en Jesucristo toda maldición, toda enfermedad y dolencia, por cuya herida yo ya fui curado. ¿Ve? Eso se llama ir a Dios, buscar a Dios, acercarse a Dios, estar en su presencia, sabiendo que Él es lo que nosotros necesitamos. Esta no es una herejía, es una revelación de Dios, de cómo Dios quiere que le conozcamos y cómo debemos acercarnos a Él para recibir de Él. Y ahora agárrense bien porque viene algo precioso al final del versículo. ¿Qué dice el final del versículo? Reina Valera dice: Él es galardonador de los que le buscan. La Nueva Traducción Viviente dice que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. El término galardonador o recompensador en el griego es mitzapodotes. Esta sí es una palabra larga y media incomprensible, pero así es. Mitzapodotes o mitzapodotes. Suena así, mitzapodotes. Esta palabra larguita tiene dos raíces. Voy despacio para que lo puedan entender. Esta palabra mitzapodotes se forma de dos raíces. La primera es mitzo, que significa contratar. Y la otra palabra es apodidomi, que significa pagar la deuda, cumplir, devolver. ¿Qué tiene que ver esto con lo que se nos revela? De que Dios es galardonador, de que Dios es recompensador, de que Dios es premiador de los que le buscan. ¿Qué tiene que ver? Esto, hermanos, tiene la siguiente connotación. Es como que se hace un contrato. Mitzo significa hacer un contrato, a tomar una responsabilidad de endeudarse, pero también la responsabilidad de pagar la deuda. Entiendan esto. Cuando uno va con fe a Dios, es como que Dios nos ha dado una hoja para firmar un contrato donde Él nos contrata para que nosotros le creamos. Esto es fabuloso, de verdad que es asombroso. Trata de la misericordia del trato de Dios para beneficiar nuestra vida, porque es un papá que nos ama. Es un Padre bueno que en Cristo pagó todo para nosotros ser bendecidos. Y esto significa como que Dios hace un contrato y nos dice: si yo voy a hacer este contrato, ya está firmado por mí, tú fírmalo, y en este contrato, si tú me crees, yo te pago. Dios nos contrata para creerle. Aleluya. Esto es asombroso, pero es la verdad. Esto es bueno. Dios, nuestro Padre fiel, entonces asume una deuda y Él paga la deuda. Lo que quiere decir que Dios retribuye tu fe. Si tú te acercas a Dios y crees en Él, en su existencia, como lo que tú estás necesitando, es como que Dios contrató para que tú le creas y Dios te paga. Dios va a retribuir tu fe. Vas a tener recompensa. Vas a tener galardón de tu fe. Así Dios lo ha hecho, así Dios lo ha establecido. Esto es pura gracia del Señor. Y ya sabes que la fe se engancha muy bien con la gracia de Dios. La gracia de Dios nos da, la fe recibe lo que Dios nos da. Entonces ya sabe, hijo de Dios, hija de Dios, que puede acercarse al Señor sabiendo que Él es lo que tú necesitas. Y que para Dios es como que hay un contrato donde Él asumió una
deuda, un compromiso, y Él paga la deuda. Y cuando tú le crees a Dios, entonces viene el pago, viene el premio. Es como que Dios, no te olvides, te contrató para que tú le creas. ¿Podemos esperar algo más de Dios? Creo que ya no hay otra cosa que Dios pueda hacer. Te contrata para que tú le creas. Digan qué bueno es el Señor. Digan, tengo un Padre que se pasa de bueno. Amén. Iglesia, por esta razón es que en Hebreos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar siempre gracia y oportuno socorro en el momento que más lo necesitamos. Porque el camino está abierto, porque podemos buscar a Dios, porque podemos hacerlo con fe, porque Dios va a cumplir su palabra con nosotros y nos acercamos y buscamos con fe. Entonces podemos acercarnos confiadamente, porque en el trono de la gracia siempre hay ayuda y oportuno socorro para el momento que más lo necesitamos. Amén, iglesia. ¿Son bendecidos? ¿Ayudados por el Señor? ¿Están animados, iglesia?